Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo Velázquez Parragués, doctor en educación. Agradecer la instancia de estar en este Congreso Internacional CIDEA 2023. A continuación, realizaré una ponencia denominada eh, Docentes y trabajo colaborativo en la formación práctica de futuros profesores en una universidad pública de la frontera de Chile. A modo de introducción, señalar que esta es una investigación que surge de mi estudio doctoral del año pasado, que abordó las estrategias de trabajo colaborativo en tanto en universidad pública, pero en el ámbito de aula, pero también entre docentes. A partir de los hallazgos, este estudio, este artículo, esta investigación, aborda lo que es las representaciones que tienen los docentes universitarios principalmente relacionado con el trabajo colaborativo, en la dimensión del rol docente, conceptualización del término del trabajo colaborativo y también de las estrategias. Se opta por un diseño cualitativo a través del análisis discursivo, empleando técnicas como el focus group también. Y el contexto en el cual se basa este estudio es un contexto universitario, universidad pública, Universidad Tarapacá de Arica, en contexto fronterizo. Los objetivos de la investigación son los siguientes. El objetivo general se denomina analizar las representaciones de los docentes en torno a la implementación del trabajo colaborativo en el aula durante la asignatura de prácticas pedagógicas en un contexto de frontera. Es decir, nos embarcamos en una investigación en la cual buscamos ahondar sobre las representaciones que tienen los docentes universitarios, pero principalmente una asignatura clave, que es una asignatura de prácticas pedagógicas. De este objetivo general se desprenden algunos objetivos específicos, más que nada buscan explorar la representación y juicio que tienen los docentes en torno a la conceptualización del trabajo colaborativo, identificar las estrategias metodológicas vinculadas al trabajo colaborativo implementadas en la asignatura de práctica, reconocer el perfil del docente que asume la implementación de la metodología colaborativa durante la formación docente en esta asignatura de práctica pedagógica en una universidad de contexto fronterizo. El método, bueno, principalmente este estudio es de un enfoque cualitativo, ¿ya? El tipo de análisis que se emplea, principalmente se optó por el análisis discursivo, según Sayago 2014, señala que es una técnica que permite realizar un análisis muy detallado, muy preciso, principalmente a través del análisis del texto, y de ahí surgen las categorías, variables y unidades pertinentes. Los instrumentos que se ocuparon en este estudio es el focus group, es una técnica cualitativa, tal como señala Jamuy y Valera, quien sostienen que es una técnica que es muy enriquecedora porque permite analizar de manera muy clara los discursos y los diálogos de los participantes. De este análisis, con la triangulación de los datos y con el análisis discursivo, se extrajeron categorías emergentes, todas vinculadas al trabajo colaborativo, siendo la primera de ellas la conceptualización misma del trabajo colaborativo, las estrategias, la configuración del grupo y el rol docente. Los participantes, señalando que es la asignatura de prácticas pedagógicas de la Facultad de Educación de la Universidad, fueron 11 académicas de la Universidad de Tarapacá, todas ellas desarrollaron la asignatura de prácticas pedagógicas, práctica 1, práctica 2, práctica 3, todas son de nacionalidad chilena. Señalar que esta asignatura de práctica tiene una característica muy especial, puesto que una parte de esta asignatura se realiza de manera teórica y práctica en las aulas universitarias, pero la otra parte, el estudiante se vincula con el medio, en este caso con los establecimientos educacionales. Y el contexto, como lo mencioné anteriormente, es un contexto universitario, de una universidad pública que queda en el límite norte
de Chile y que por las características de una ciudad limítrofe, según lo que establece Ciares et al. 2017, le otorga una dinámica particular. En relación a los resultados, señalando anteriormente el surgimiento de categorías emergentes, la primera categoría se refiere a la conceptualización del trabajo colaborativo. En ese sentido, hay una discrepancia conceptual que tuvieron los docentes, ya que algunos lo señalan como, tal como señala la cita, docente de educación diferencial. El trabajo colaborativo, la colaboración entre iguales, es una estrategia instruccional compatible con el cerebro. Este método trabaja en el área de la neurociencia, es decir, una docente de educación diferencial, de pedagogía de educación diferencial, lo asocia a una estrategia instruccional ya compatible con lo que es la neurociencia del cerebro. Por otro lado, una docente de educación física señala que el trabajo colaborativo es una metodología que apunta a que los estudiantes trabajen en equipo, señala que lo asimilo al trabajo en equipo, donde surge el líder y se distribuye las actividades en los integrantes del grupo. En relación a la categoría número 2, estrategias, los resultados señalan que las académicas, en este caso, la asocian a lo que es el modelo pedagógico institucional que rige la Universidad de Tarapacá, en el cual hace énfasis principalmente en dos metodologías activo-participativas. Una es el aprendizaje basado en proyectos y el estudio caso. Al respecto, señala una docente de educación diferencial nuevamente. Dice, abro comillas, estamos trabajando en forma colaborativa, pero desde el contexto de lo que es una segunda práctica. Te comento que estamos trabajando el ABP, ¿ya? Y sobre el ABP se está concentrando en lo que es el estudio de caso, pero como un fenómeno que apunta al ABP, ¿ya? La tercera categoría, referente a lo que es la representación del trabajo que tienen los docentes sobre la configuración de los grupos, establecieron tres dimensiones principales. La primera es que los docentes establecen que el trabajo colaborativo en grupos establece la conciencia de que todo el equipo trabaja en función de un objetivo. Se consideró también el tamaño del grupo y finalmente la conformación de estos grupos colaborativos se hace de manera aleatoria. En este caso, la cita de un docente de pedagogía en educación física señala: cuando configuro los grupos, por lo general lo hago entre 4 o 5 estudiantes. Es decir, hay un énfasis en lo que es el tamaño, de un tamaño reducido, entre 4 o 5 estudiantes. Pero también hay otras académicas que señalan que los ubica, principalmente uno de los criterios de la configuración de los grupos correlativos, a través de la configuración aleatoria. Es decir, lo ubican en pequeños grupos, y finalmente no lo hacen de manera de su interés, sino que es el docente previamente que de manera aleatoria lo hace con la intención de que se conozcan a otros y escuchen a otros, tal como lo señala una docente de pedagogía en inglés. Y finalmente, la cuarta categoría, referente a la representación del trabajo orativo, pero principalmente lo que es el rol del docente, cabe señalar que los hallazgos de la investigación señalan que hay una combinación principalmente de lo que son los saberes pedagógicos propios de la metodología colaborativa, pero una vinculación principalmente con las habilidades blandas. Tal como señala la docente de Pedagogía de Educación Parvularia, dice, yo creo que debe ser empático, de partida tener empatía y tolerancia. Debe ser tolerante porque tiene que proyectar confianza, dar total confianza y seguridad al grupo de estudiantes, que tenga claro por qué es la única manera que realmente asegura el éxito de la respuesta de los niños. De los resultados, vamos a abordar un poquito lo que es la discusión en relación a las representaciones de los docentes sobre el trabajo creativo. Señalar que, como dijimos anteriormente, no existe una claridad conceptual y teórica de lo que es el trabajo curativo. La evidencia internacional, los estudios, plantean, en este caso, Llerena et al. Y Durán y Miquel 2019, que es una estrategia metodológica, perdón, mediante la interacción, lo cual es fundamental la interacción. Es la premisa fundamental para establecer la construcción del consenso donde se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de la acción del grupo. Es decir, acá no hay el surgimiento de líder, acá no hay división de trabajo, lo que existe es que se comparte la autoridad, hay una responsabilidad compartida y la interacción es fundamental en la configuración del grupo. Por lo tanto, podemos decir que todavía no hay una
claridad conceptual o teórica de lo que es el trabajo colaborativo. En relación a la estrategia, tal como lo señalan los hallazgos, es una estrategia vinculante, integradora, asociada al modelo pedagógico que tiene la Universidad de Tarapacá, institucional, destacando lo que es el conocimiento y la aplicación de metodologías basados en lo que es el ABP y el estudio caso. Al respecto, Cabrera señala que el trabajo orativo es también visto como una estrategia que busca buscarla y fomentar la interdependencia, la responsabilidad individual, la resolución de problemas, destacando entre ellas lo que es la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Y en relación a la configuración de los grupos, como cuarta categoría, señalar que el tamaño y el nivel de las competencias debe ser de lo más heterogéneo. Al respecto, en ese sentido, los resultados son concordantes con la literatura. Sobrado, 2016 y et al. Señalan de que el docente debe trabajar con grupos pequeños, ¿ya? A través de ciertos aspectos como lo que es el liderazgo, el beneficio mutuo, el cumplimiento de metas, la responsabilidad, el respeto, la confianza y la interacción. Y en relación al rol docente, tal como se habló anteriormente, una combinación de habilidades blandas y el proceso cognitivo y lo que es el conocimiento propio de la metodología colaborativa son concordantes con lo que son las investigaciones y los hallazgos, puesto que Bachelet 2017 y Bisnot 2017 también hablan de este rol docente integral que genera un cambio cultural, un guía, un facilitador, en el cual está el cumplimiento de las metas. Y también es importante el conocimiento previo del trabajo colaborativo para la planificación de la clase y la asignación de los grupos de trabajo. Para finalizar las conclusiones, señalar que en relación a la representación del trabajo operativo, no existe claridad conceptual o teórica, donde es relevante que los docentes, los académicos que imparten esta asignatura en la formación docente deben tener claridad de que el trabajo operativo es muy importante, sus beneficios son tan claramente identificados y el conocimiento del concepto, del término, entender lo que es trabajo operativo debe ser fundamental. Y en ese sentido, esta estrategia, metodología activo-participativa, se ha hecho énfasis en el modelo pedagógico que tiene la universidad, principalmente en lo que es el aprendizaje basado en proyectos y también lo que es el estudio caso, donde se hace énfasis también en lo que es el trabajo colaborativo, señalando que la configuración de los grupos siempre es importante, pero la dimensión colaborativa adquiere una relevancia mucho mayor. Por lo tanto, se deben tener conocimiento de los criterios en el cual el tamaño, la configuración aleatoria y finalmente los tipos de grupos deben estar configurados con distintas competencias. Y el rol del docente es un formador de formadores, un guía, un facilitador. Y en este caso, lo que es la relación de la formación docente y el trabajo activo es fundamental, dado que los estudiantes, los futuros maestros, van a estar en un escenario laboral donde lo que es el trabajo activo, lo que es convivir con otros colegas, resulta fundamental. Bibliografía, bueno, hay una bibliografía principalmente asociada a lo que es los últimos 2, 3 años, así que de esta manera me despido, espero que hayan podido entender lo que es el trabajo colaborativo y agradecer al Congreso nuevamente. Muchas gracias.